Bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio del Paralelo Díaz desde la Facultad de Ciencias Sociales. Para nosotros es un honor poder conversar hoy sobre el tema de los gobiernos locales, gobernanza, innovación y desarrollo. Contamos con un invitado muy especial, el pasante internacional gestionado por la Escuela de Planificación Económica y Social, el doctor Felipe Correa Matus, Mauts, de la Universidad de Chile. Nuestro invitado es economista de la CEPAL, doctor en filosofía, profesor de la Universidad de Chile y se enfoca en diversos temas relacionados con el desarrollo humano, el cooperativismo, las políticas económicas, integrando temas de investigación, docencia en los proyectos en el área de desarrollo sostenible y bienestar social. Nuestra facultad es un honor tenerlo por acá en las actividades que se están desarrollando desde la Escuela de Planificación Económica y Social. Bienvenido en este foro. Muchas gracias, estimado, por la invitación. Muy bien, tenemos una serie de preguntas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la conversación y la primera precisamente es sobre ¿cuáles considera que son los principales tres retos que deben de enfrentar los gobiernos municipales para que la planificación trascienda el cumplimiento normativo y se convierta en un verdadero instrumento para generar bienestar y desarrollo integral en los diversos territorios? Bueno, partir diciendo que la planificación es un componente esencial del desarrollo, que es muy difícil hacer políticas de desarrollo integral local si uno a priori no tiene primero un objetivo, un propósito, un fin, porque es el fin el que determina los medios. Yo hago algo porque quiero lograr cierta cosa. Y ese fin tiene que ser explícito, tiene que estar explícito, tiene que estar acordado entre el gobierno local y la comunidad local del cantón, y eso requiere un proceso de participación y de planificación. Entonces yo creo que es el primer gran desafío, y que es cómo la planificación puede incluir procesos de participación ciudadana, donde incluso los diferentes actores políticos del territorio, los diferentes partidos políticos que participan en la vida política, puedan estar de alguna manera de acuerdo con ir todos hacia la misma dirección. Eso requiere participación ciudadana. Un segundo gran desafío, yo diría, y anclado al tema del propósito, es una ciudadanía o la promoción de una ciudadanía activa, informada, que los gobiernos locales puedan tener canales de comunicación directos con la ciudadanía, que la ciudadanía esté sabiendo qué cosas suceden en la política del desarrollo local, y abrir espacios de organización social, ya sea desde organizaciones sociales, comunitarias, organizaciones productivas también, empresas, pequeñas empresas, asociaciones o gremios de pequeños empresarios, y cualquier tipo de organización social comunitaria que haga que la ciudadanía esté participando de estos desafíos. Entonces, incluir en la planificación también la promoción de la organización de las personas en diferentes tipos de organizaciones. Y un tercer gran desafío, quizás anexo al anterior, ya no tanto por el lado de la ciudadanía, de las personas, sino por el lado de los gobiernos locales, y es que los gobiernos locales fortalezcan sus capacidades. O sea, tener funcionarios bien preparados, capacitados, con recursos incluso financieros suficientes. Eso tiene que ver, por cierto, con la relación con el gobierno central y con las finanzas públicas, pero aún dejando eso constante, los gobiernos locales pueden hacer esfuerzos para, por ejemplo, asistir a este congreso que ustedes organizaron sobre planeación municipal, que tuvo una magnífica convocatoria, por cierto, pero estar sabiendo formar redes entre los municipios, estar sabiendo las mejores prácticas, generando buenas plataformas estadísticas de información, de conocimiento. Entonces yo diría que eso es un tercer gran desafío. Y resumiendo, sería primero un proceso de
de convocatoria a la discusión para la planificación del desarrollo, para sentar un propósito común. Segundo, el fortalecimiento de las organizaciones de las ciudades y de los territorios. Y tercero, el fortalecimiento de los gobiernos locales. Sí, muy interesante, muy necesario este tipo de los desafíos que se enfrentan a nivel general de las municipalidades y los diferentes territorios. Para continuar en esa línea de la conversación, ¿cómo pueden las municipalidades fortalecer una gobernanza multinivel que les permita liderar procesos de desarrollo económico, por un lado, pero que también que sean inclusivos, innovadores y sostenibles, digamos, en el tiempo? No sé si nos podría mencionar alguna experiencia exitosa que se pueda traer Ujú. a colación en esta conversación. Sí. Tú mencionaste un concepto en tu pregunta que es clave, que es central, que es gobernanza multinivel. Es un concepto que nace, una breve historia solo del concepto para situarnos conceptualmente, un concepto que nace en la década del 90 en la discusión en Europa. En Europa se empieza a conformar la Unión Europea, entonces se empieza a discutir cuál es el rol y la función de cada nivel de gobierno, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, provinciales, intermedios, de los gobiernos nacionales y del supragobierno que es la Unión Europea. Y ahí nace el concepto de la gobernanza multinivel como la necesidad de coordinación entre los niveles de gobierno, de la separación de las funciones y del trabajo en conjunto, sinérgico, para un mismo propósito. En América Latina este tema lo hemos tomado desde la CEPAL, hay varias publicaciones del ILPES sobre todo, pero también de la División de Desarrollo Productivo sobre la gobernanza multinivel, en particular, en especial de las políticas de desarrollo económico productivo. Estas investigaciones nos dicen y nos muestran cómo el nivel local, el nivel intermedio, el nivel nacional participan de las políticas del desarrollo económico, pero con distintas funciones y con distintas especializaciones. Es decir, lo que hace el gobierno nacional no es lo mismo que hace el gobierno local. Deben hacer cosas distintas y complementarias y coordinarse, colaborar, conversar para poder remar todos para el mismo lugar. El gobierno nacional realiza muchas acciones en los territorios, en los cantones, en cada uno de los cantones, pero muchas veces los gobiernos locales no saben lo que se está haciendo en su propio territorio. Entonces ahí eso lo hemos escuchado innumerables veces de parte de gobiernos locales, de funcionarios de los gobiernos locales. Entonces ahí eso nos indica que falta coordinación multinivel. Experiencias exitosas, yo diría que hay muchas en toda América Latina y el Caribe, en particular en algunos programas de algunos ministerios que tienen una figura que se llaman convenios de colaboración o contratos de colaboración multinivel. Estos son documentos escritos que firman ambos, el gobierno nacional con el gobierno local, para acordar una serie de acciones conjuntas. Generalmente es el gobierno nacional el que pone los recursos para estos programas, porque los recursos se concentran generalmente en los gobiernos nacionales, que son quienes recolectan los impuestos, y los gobiernos locales se comprometen a colocar oficinas, instalaciones, a contratar funcionarios y a hacer la gestión de todo el proyecto. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura firma un convenio con los gobiernos locales para desarrollar un programa en los territorios y ya no son entonces el Ministerio de Agricultura y el gobierno local que generan dos acciones en paralelas y descoordinadas, sino que es una sola acción que generan ambas instituciones con un protocolo acordado. Yo creo que esa experiencia que existe en muchos países de América Latina de los convenios multinivel, los contratos multinivel, es una de las mejores formas de gobernanza multinivel que existen. Y para muchos temas, no solo para agricultura, que es solo un ejemplo, para desarrollo económico, para emprendimiento, también para desarrollo social, para temas de desarrollo humano, para temas de desarrollo sostenible, incluso para fortalecimiento de las capacidades políticas y de construcción de una comunidad cívica organizada y participativa. Muchas gracias. Vamos a una pausa y pronto regresamos. Como parte de la acción sustantiva de la Universidad Nacional y con el trabajo conjunto de diversas instancias, la UNA pone a disposición las revistas bajo la modalidad de acceso abierto y en el modelo Diamante,
lo que significa que son gratuitas para quienes publican y para quienes leen. Todo esto financiado con fondos públicos. La revista Abra es un espacio para el conocimiento, los saberes y el debate. Y pensando en las municipalidades como los actores locales que de alguna forma articulan todo este tema del desarrollo local, ¿cómo considera usted que puede trabajarse esos elementos culturales de la organización propiamente municipal para poder echar a andar estos elementos de desarrollo territorial, de desarrollo económico, de desarrollo social? Porque muchas veces estas instituciones son vistas como un ente tramitador, cuando realmente tiene que ser un ente que dinamice y que pueda participar en esa gobernanza multinivel para mejorar el bienestar de las personas en los territorios. Sí, en ese proceso es clave, yo diría dos cosas. Primero, entender que las municipalidades no son solo administración pública, sino que son gobierno local. Hay una diferencia conceptual en la literatura entre ambas cosas. El gobierno es el que conduce la política a nivel territorial y no es solo un tramitador, no es solo alguien que cumple con lo que está ya predefinido, sino que es una entidad que innova y que crea nuevas formas de hacer política. Eso es un gobierno. Entonces, en primer lugar, yo diría que las municipalidades asumieran ese rol de gobierno del territorio y no solo de administración del territorio. Y en segundo lugar, es clave, y por las experiencias que nosotros conocemos en toda la región, es clave el rol de los alcaldes y las alcaldesas. Es clave porque ellos son la punta de lanza, son los que jalan el proceso, los que motivan, los que le dan el espíritu y sí, el espíritu y la motivación y la motivación en este proceso. Entonces es clave que los alcaldes y las alcaldesas estén de alguna manera organizados, discutiendo cómo los territorios pueden generar desarrollo local en la gran diversidad de territorios que tenemos, observando las mejores prácticas, asistiendo a estos lugares. Y para que los alcaldes y las alcaldesas tengan eso, es clave que la ciudadanía pueda elegir buenos alcaldes y alcaldesas, porque eso no siempre ocurre. Tenemos que reconocer que a veces nuestros representantes no son los más idóneos, no son los mejores que podríamos elegir. Entonces es muy importante que la gente, cuando vaya a votar y cuando vaya a elegir sus representantes, haga un proceso de comparación, de investigación, aunque sea muy pequeño, y no solo vote por quien le parece más simpático o quien se viste de mejor, sino que vote por quien tiene buenas ideas, quien tiene experiencia demostrable en gestión. Entonces, una ciudadanía consciente es muy importante para que estos procesos puedan también llevarse adelante. Claro. Y mencionabas ahora el tema de la ciudadanía y de los actores claves dentro de este proceso. ¿Qué tan necesario o recomendable podrías considerar que sea efectivamente la participación de grupos organizados, de la innovación social colectiva, de diferentes grupos que pueden ser incluso formales y no necesariamente formales, que se juntan los vecinos para algo, dentro de estos procesos de desarrollo local? Sí, es clave, es fundamental. Y esa es una de las diferencias que hay entre la democracia liberal y la democracia participativa o deliberativa. La democracia liberal consiste básicamente, y el principio es que cada persona opina y es un voto, pero no necesariamente hay una relación o una interrelación entre los ciudadanos. Entonces necesitamos estas organizaciones porque estas son las formas constitutivas de la democracia deliberativa, donde ya no cada uno tiene su opinión, sino que las opiniones pueden contrastarse, incluso alguno de ellos puede cambiar de opinión conversando y dialogando con otro. Eso es muy importante porque introduce el elemento de deliberación y de racionalidad a la deliberación colectiva. Ya no es solo que una persona vota simplemente porque cree algo o opina algo a raíz de cualquier motivo que tenga para opinar o creer tal cosa,
sino que es que esa opinión y esa creencia se contrasta con otras, y eso se logra fundamentalmente a través de estas organizaciones, donde la gente se encuentra presencialmente, puede conversar, puede debatir, puede dialogar, no necesariamente a través de las redes sociales, ojo, porque las redes sociales también es una maraña de opiniones que no dialogan realmente, racionalmente ni afectuosamente. Se necesita que las personas se encuentren y puedan dialogar sobre los temas comunes, incluso sobre lo que sucede en el barrio, sobre lo que sucede en el barrio de al lado y en todo el cantón. Entonces es fundamental la motivación para que la gente se agrupe en estas organizaciones, incluso pueden ser las mismas empresas, las mismas escuelas, cualquier tipo de organizaciones, para desarrollar esta capacidad de diálogo ciudadano, que es fundamental para la democracia. La democracia, realmente las repúblicas, en estricto sentido, no funcionan sin este tipo de organizaciones. Perfecto. Por la conversación que tuvimos y exponer los temas que son muy relevantes para la realidad costarricense, incluso latinoamericana. Desde el Paralelo 10, desde la Facultad de Ciencias Sociales, continuamos con estos esfuerzos de comunicación mediante este programa que me parece muy relevante, muy importante. Gracias por escucharnos, por el diálogo que hemos tenido el día de hoy, a las personas que nos han seguido, el poder estar participando de esta idea. Y gracias también a ustedes por la invitación y por las magníficas actividades que están organizando. Muchas gracias.